Bueno, después de haber hecho una pausa la semana pasada, aprendiendo un poco acerca de las dificultades, el propósito de las dificultades, de las aflicciones o de las pruebas, como lo llamaba Santiago o Jacobo, porque en realidad Santiago su nombre no es Santiago, es Jacobo en realidad, ¿no? Sino que en el pasado pues se llamaba, por ejemplo, a los que escribieron el Nuevo Testamento les pusieron San Juan, San Mateo, San Lucas, o sea, le atribuían ese San, se lo atribuían a aquellos que estaban caminando con el Señor de manera mucho más fiel, y han escrito su palabra. Y entonces pues decían Santiago, en realidad que viene de Jacobo, ¿no? De Jacobo, ¿no? Y al final quedó pues como Santiago, ¿no? En realidad no es su nombre Santiago, sino es Jacobo. Pero veíamos eso la semana pasada, ¿no? Pero retomemos ahora donde nos hemos quedado y vayamos juntos al capítulo 3 del Evangelio de Juan, lo que se conoce como San Juan, o el Evangelio del apóstol Juan, el menor de todos los apóstoles, aquel que cuando escribe y relata los milagros de Jesús, los llama señales, y a estas señales, él ha escrito estas señales, esto que ha quedado, dice, registrado aquí, él los escribió, quedaron escritas para que todo aquel que lee y se acerque a la palabra de Dios, leyendo los milagros de Jesús, crea. Increíble, ¿no? Yo no necesito ver milagros para creer en Dios, yo necesito leer los que Él hizo aquí y quedaron registrados para yo creer, algo que al ser humano no le agrada, ¿no? El ser humano quiere ver para creer. Y Juan dice, no, necesitas oír lo que Él ha hecho y luego creer. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Bueno, pues Juan nos responde la pregunta a través de Nicodemo, que hemos visto la semana antepasada. ¿Cómo? Tienes que nacer de nuevo, si no, no ocurre absolutamente nada. Y entonces ahora pasamos al capítulo 16, al capítulo 3, versículo 16, y encontramos un pasaje muy, pero muy conocido. Un pasaje que se ha usado para el evangelismo. Creo que tienes que subirlo un poquito más, Teo. Si no, no capta ahí. Allá. Freddy. Si no, no va a salir muy bien en el audio. Un pasaje que ha sido usado para el evangelismo y ha traído, pues, a muchos al conocimiento de nuestro Señor. Pero de todas maneras, me parece que hay una comprensión un tanto débil de este pasaje. Porque habla del amor de Dios para con el mundo. Habla del que Él ha dado a su Hijo único. Nuestro Dios ha dado su Hijo único. Y nos dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder, mas va a tener vida eterna. Así que vayamos juntos, por favor, a Juan capítulo 3, versículos. Desde el 14 veamos, por favor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren el énfasis del apóstol Juan. Ustedes saben que no tiene títulos o subtítulos la Biblia, ¿no? Eso fue adicionado por el hombre. Entonces estamos leyendo de manera corrida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Este pasaje, como les digo, es se usa mucho para el evangelismo, pero como les decía, me parece que hay una comprensión muy débil respecto a esto. Porque podemos hacernos la pregunta, ¿cómo es el amor de Dios?
¿Cómo es el amor de Dios? Y entonces mostramos Juan 3:16 como la expresión máxima del amor de nuestro Dios. La expresión última del amor de Dios. La expresión que sobrepasa a todas las demás expresiones de amor, que es la expresión más fuerte de Dios para con la humanidad. Y aunque en cierto sentido tenemos que decir que es cierto lo que Juan 3:16 dice, que hay un amor inmenso y un amor intenso de parte de Dios para con el mundo. Pero es necesario ver cómo es que la Biblia define lo que realmente significa el amor en cada uno de los pasajes que nosotros tenemos. Y este es uno de los pasajes que necesitamos observar a la luz de las Escrituras para no tener una comprensión equivocada de lo que es el amor de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a tener suposiciones, hacemos conjeturas constantemente, a veces conjeturas sin tener toda la información necesaria. Eso no es lo que queremos hacer en esta noche. No podemos tener nuestras suposiciones acerca del amor y hacer entonces que la Biblia diga lo que nosotros creemos debe decir. No, no es así. Claro que tú y yo debemos decirle al ser humano, a cada ser humano, Dios te ama y te ama de esta manera. Ha entregado a su Hijo a morir por ti. Esa es una realidad. Ese amor de Dios es intenso, un amor tanto que ha entregado a su Hijo por nosotros. Pero cuando hablamos del amor de Dios, hermanos, tenemos que definir tres aspectos o tres tipos del amor de Dios. Y el amor máximo de Dios no se manifiesta en Juan 3:16. No lo es. Yo sé que pudieran tirarme piedras en estos momentos. Algunos mirarme y ya estoy viendo en el rostro. A ver qué va a decir. A ver cómo va a salir de este enredo. Pero el amor máximo de Dios entregado no está en Juan 3:16. No está. Para ello nosotros, claro que tenemos que decir que ama al mundo y lo ama en la totalidad de cada ser humano que ha sido creado, que ha nacido en este planeta, lo ama, claro que sí. Ama a pecadores, ama a aquellos a quienes Él ha salvado. En general, en un sentido general, Dios ama todo, y en ese sentido nosotros tenemos que distinguir el amor de Dios en tres aspectos, que algunas veces lo hemos mencionado en los discipulados. Pero cuando nos referimos a este amor de Dios, por lo general las personas están pensando en un amor romántico, un amor en el que nos tenemos que abrazar todo el mundo. No importa si tú crees lo que creas, pero como Dios es amor, nos ha llamado a amarnos, por lo tanto nos abrazamos. Si alguna iglesia está predicando cosas contrarias a la verdad de Dios, no importa, igual creen en Dios, igual, como Dios es amor, nos ha mandado a amarnos y entonces tenemos que abrazarnos y caminar juntos y no en ningún momento tocar el tema doctrinal con ellos. Eso es lo que a veces pensamos. Pero no es así. Nosotros olvidamos constantemente que nuestro Dios es amor, sí, pero en primer lugar es santo. Y que el amor no es el único atributo que nuestro Dios tiene. Está su santidad, está su justicia. ¿No es así? Vamos, ustedes lo saben, hemos estudiado en el Discipulado 1. Santidad, justicia, su soberanía. Vamos. No me van a quedar mal, hermanos, aquí ha grabado. Ok, su misericordia, su gracia. Y está su amor, su inmutabilidad, su omnipotencia. Hermanos, iglesia, por favor, no me van a quedar mal. Me van a hacer sentir que... Sí, exacto. Nosotros conocemos los atributos de nuestro Dios. Pero dentro de todos los atributos está también el amor de Dios. Pero hermanos, cuando Dios es... La persona de Dios no es indivisible. No es divisible, perdón. No es que Dios es un pedazo de amor
y está compuesto por otra parte de misericordia o por otra parte de justicia, otra parte de santidad. Y entonces cuando Él quiere mostrar amor, saca de ese amor y muestra solamente ese amor en contra de su santidad, en contra de su justicia, en contra de lo que Él es, de su rectitud. No es así. Nuestro Dios es indivisible. Él, cuando ama, es un amor santo. Su justicia es una justicia santa. Y su amor es justo. Su santidad su amor es un amor santo. Su santidad es una santidad justa. Es decir, cuando Dios Él es todos sus atributos a la misma vez. Eso es algo que necesitamos entender. Porque en medio de entender entonces la santidad de nuestro Dios y su justicia, nosotros nos damos cuenta que en su santidad y su justicia, Dios aborrece aquello que no es santo y aborrece aquello que no es justo. Aborrece todo aquello que vaya en contra de su naturaleza santa y justa. Y en medio de ese aborrecer, aún Él sigue siendo amor. En los discipulados vamos a profundizar mucho más acerca de esto, porque ahí podemos incluso responder preguntas. De la manera general, hermanos, hay tres aspectos o tres tipos del amor de Dios. Tenemos el amor benevolente de nuestro Dios. Es la disposición que Él tiene a cada ser humano para hacerle bien. Es una disposición que tiene Él, nuestro Dios, a cada ser humano para que le vaya bien. Por eso es que Él hace salir su sol sobre malos, sobre buenos. Como hemos dicho en los discipulados, las personas pecadoras, en el sentido de no arrepentidas, prosperan mucho más que a veces los creyentes mismos. Es que nuestro Dios es benévolo. Su amor, ese amor benévolo, Él se lo da de manera, es la disposición que Él tiene de mostrar benevolencia a cada ser humano. Pero también está el amor que busca hacerle bien de manera accionada hacia las personas. De beneficencia, el amor de beneficencia, es decir, no importa si eres de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, y no importa si de repente eres hasta satanista. Te puede bendecir con un padre, una madre, un buen trabajo, con el cariño y el amor de tu familia, con el sustento diario sobre tu mesa. Es la disposición de Dios hacia toda la humanidad. Hermanos, eso es lo que estamos viendo aquí en Juan 3:16. Un amor de parte de Dios para con cada ser humano. Absolutamente para todos. Y retrocedamos, por favor, en el texto. ¿Cómo es que Dios está amando al mundo? Juan 3:16. Esta es la manera en la que Dios está amando al mundo. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios ama a todo ser humano y entregó a su Hijo para que muriera por sus pecados. Pero se hace efectivo cuando esa persona cree, es lo que nos muestra el texto. ¿No es así? Ama de esta manera, entregó a su Hijo para que muera en una cruz, ahí está el para que si crees, tus pecados van a ser perdonados y vas a tener vida eterna. Esa es la manera en la que Dios ha amado al mundo, de manera general. Eso es lo que significa y promete y hace Juan 3:16. Es por eso que este texto es de mucha bendición durante mucho tiempo, desde que se escribió, porque ha sido usado para traer salvación a muchos. ¿Y qué es lo que expresa el texto? Expresa la oferta gratuita del Evangelio. Está disponible, hermanos, para todos. No hay límites en esta oferta. Está disponible para cada ser humano. Va dirigida a todas las personas de todos los grupos sociales, de todas las etnias, de todas las edades, de todas las categorías socioeconómicas que puedan haber.
de todos los grados de pecado que puedan existir, desde el malo hasta el más malísimo, va dirigido para todo el mundo, dice, ¿ve? Para todo el mundo. Y otra vez, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese no es el amor máximo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque ese amor es la oferta gratuita que Dios da para cada ser humano. Y le hace el llamado: yo te amo de esta manera. Envió a mi Hijo para que muera en la cruz, pero ahora a ti te toca responder. Y eso, hermanos, es decir, no está asegurando la salvación de todos. Está haciendo la oferta para todo el mundo. Pero hay un amor diferente de Dios. Se llama amor por complacencia. Y ese amor solamente lo ha manifestado nuestro Dios por su Hijo. Miren lo que dice Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Hay un amor del Padre hacia su Hijo que es muy diferente del Padre hacia el mundo en general, porque el mundo es pecador. En cambio, su Hijo jamás pecó. Es un amor complaciente, es un amor en el cual no hay ninguna barrera de parte de Dios para amar a su Hijo. Es un amor libre. Es un amor donde no tiene que saltar la barrera del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó, nunca obró con maldad, nunca hizo cosa contraria a la voluntad de Dios. Todo lo que el Hijo hace complace plenamente al Padre. Todo lo que el Padre hace complace plenamente al Hijo. Todo lo que el Espíritu Santo hace complace plenamente al Padre y al Hijo. Entre el amor que existe en la Trinidad es la máxima expresión del amor. Es un amor por complacencia. Juan 14:31 nos dice: así como el Padre me ha mandado, así hago para que el mundo conozca que amo al Padre. Espérate, ese amor es más fuerte, es más increíble que el amor que tú tienes. ¿Sí o no? Él verdaderamente ama al Padre. Tú y yo, ¿cuánto padecemos? Aunque somos ahora guiados por el Santo Espíritu y motivados por su Santo Espíritu. El amor de Dios por los miembros de la Trinidad es diferente por su amor por nosotros, porque no hay pecado por vencer. O digámoslo de esta manera: el amor de Dios en la Trinidad es tan poderoso, tan maravilloso, tan intenso, verdadero, de tal manera, ¿por qué? Porque no hay pecado por vencer en el mundo, a quien luego Él también ama, ¿ve? En la Trinidad no hay pecado. En el mundo sí lo hay. Entonces, cuando comenzamos a leer, pero el Padre de tal manera amó a su Hijo, amó al mundo, ¿qué tipo de amor es ese? Claro que, por favor, debe quedar bien claro. Yo sé que para algunos pudiera, hasta este momento, espérese hasta el final, hasta este momento pudiera estar pensando: ¿qué está ocurriendo aquí, no? Claro que Dios nos ama. Claro que Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Ama al ser humano a pesar de su pecado. Claro que sí, por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. Y ofrece y dice a todo el mundo: quiero que nadie se pierda, quiero que todos vengan en arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Dios nos ama entonces a pesar de nuestro pecado, pero Dios el Padre no ama al Hijo, o ama al Hijo. No hay un obstáculo, un estorbo. No hay lo amo a pesar de. No hay de eso. No hay. Todo en el Hijo es infinitamente digno del amor de Dios, del amor del Padre.
Es muy diferente al amor de Dios por su creación. Miren ustedes lo que dice el Salmo 145:9. El Señor es bueno con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Ten en mente Juan 3:16. Es bueno con todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo el que cree no se pierda. Todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es bueno para con todos. O en Mateo, cuando dicen, ¿no? 5:44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos y hace llover sobre injustos. ¿Se da cuenta? Hay un amor de Dios que lo mueve a Dios a proveer lluvia y sol donde no se lo merecen. Hay un amor de Dios que lo mueve a proveer la mesa de aquel delincuente, por ejemplo. ¿Sí se da cuenta? Y Jesús lo llama un ejemplo de amor por sus enemigos. Ustedes saben, las escrituras muestran claramente que la humanidad está en rebelión con Dios, que hay una enemistad entre la humanidad y Dios, y hay una enemistad activa entre Dios y el hombre y la humanidad. Pero nuestro Señor Jesús dice, amen a sus enemigos, y claro que lo hace. Envía a la humanidad sol cuando lo requiere, lluvia cuando lo requiere, hace producir los mares para que tengas tu jurel en la mesa, hace producir los campos para que tengas alimentos sobre tu mesa, hace que la empresa pueda estar avanzando para que te puedan pagar tu salario. Ese es el amor de Dios que lo mueve, hermanos, a proveer donde no se lo merecen. Y Jesús dice, amen a sus enemigos. Háganlo. Ahora, nadie va a utilizar Juan 3:16 para socavar esta manera en la que Dios ama. Pero escuchen, Dios ama a su Hijo infinitamente digno de su amor, y es un amor mucho más fuerte. Pero claro que ama a su creación y la sustenta para el beneficio de ellos, quienes levantan el puño contra él incluso. Y ha amado de tal manera a este mundo, de tal manera que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este amor por complacencia, hermanos, nuestro Dios lo manifiesta solamente en la Trinidad. Pero no solamente en la Trinidad, y eso es el punto del amor mucho más fuerte que quiero mencionar. Las Escrituras muestran que hay un amor de Dios en la Trinidad que es por complacencia, que ha salido de la Trinidad y también lo ha mostrado a un grupo y lo llama sus elegidos. Vean ustedes, en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, amor de benevolencia, amor que busca hacerle bien a toda la creación. Pero te pone una condición, para que todo aquel que en él crea. En cambio, las Escrituras nos han demostrado que hay un amor que el Padre tiene para con su Hijo y que ha saltado a un grupo de personas a quienes los llama sus escogidos, a quienes también les presenta el mensaje del Evangelio, pero no les deja simplemente a la decisión de ellos para creer, sino que opera en ellos la fe que necesitan para creer este Evangelio maravilloso. Esa es la experiencia más preciosa del amor de Dios, mis amados hermanos. El amor de Dios que lo mueve a ir más allá de ofrecer gratuitamente el Evangelio a todo el mundo a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Es un amor que provee no solamente el sacrificio de Cristo, sino que provee la fe que debe tener cada persona para creer en ese sacrificio que Cristo ha hecho. Creo que ahora pueden comenzar a entender.
No estamos socavando Juan 3:16 diciendo que no debe ser usado para el evangelismo. Pero déjame decirte que ese no es el amor máximo que un creyente recibe de Dios. ¿Qué? ¿Cristo no es lo máximo? Espérense. Es que completo es que entregó su Hijo a morir por tus pecados y te cogió a ti, te agarró de las greñas, si pudiéramos decirlo, y te hizo voltear su rostro hacia Él, te arrastró hacia Él. Y cuando no querías, te resucitó de tu muerte espiritual. Y cuando no querías, puso su ley escrita en tu corazón, puso de su Santo Espíritu en ti y puso la fe que necesitas para creer en este maravilloso evangelio, de tal manera que asegura tu vida eterna para siempre. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El paso más allá que Dios ha dado para mostrar su amor máximo es: no te deja solamente a que creas, porque no lo vas a hacer, sino que te lleva a creer. Podríamos llamarlo el amor de Dios que elige, el amor de Dios que regenera, o el amor de Dios que hace pacto. Estamos hablando de los pactos carismáticos, ni nada de eso. Miren lo que dice Deuteronomio 10, 14 al 15, cuando Dios escoge a Israel. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Vean ustedes, nuestro Dios amó a Israel de entre todos los pueblos, pero no lo amó porque Israel lo iba a escoger o porque Israel iba a ser bueno. Lo amó simplemente porque lo eligió. Eligió a Israel como el pueblo del pacto, a pesar de lo que Israel incluso era, un pueblo constantemente inclinado a la idolatría. Tomó de entre todos los pueblos que había, escogió a Israel, y eso Él no lo negoció. Soberana e incondicionalmente lo escogió. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Escuchen lo que dice. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón de Egipto. Hay un amor el cual Dios entrega, que es por elección, pero esa elección está basada en su soberanía, y esa elección está garantizada por el sacrificio de su Hijo. Y entonces ese amor por complacencia la extiende incluso hacia ellos. Es por eso que nuestro Dios nos regala nuevo nacimiento. Hermanos, hemos visto, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Hay algo que tú tienes que hacer. Nace de nuevo, nace de nuevo. Es constantemente, arrepiéntete de tus pecados. ¿Quieres tener vida eterna? Te ordena, arrepiéntete. Eso es como si estuviera hablando un arminiano, ¿no? Hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Pero luego viene Cristo y dice: tienes que creer ¿en quién? En mí. Y el Espíritu Santo asegura luego que tú creas en Él. Y eso se llama nuevo nacimiento. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese es el tipo de amor que Dios usa para levantarnos de la muerte espiritual y que nos hace nacer de nuevo. En otras palabras, el nacer de nuevo no sucede por voluntad del hombre, no sucede por voluntad del Espíritu Santo, por voluntad de Dios. No controlamos el viento y obviamente no controlamos al Espíritu Santo. Él sopla como quiere.
Él viene y se va con su poder regenerador como le place, nos está diciendo aquí Jesús cuando le está hablando a Nicodemo. Ese es un gran amor, hermano. Mayor que solamente la oferta de decir, de dejarlo ahí como oferta y luego dejártelo a ti que decidas. Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Recuerden que Efesios, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, constantemente está diciendo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo está relacionado en Cristo, en el sacrificio de Cristo, en lo que Él ha hecho en la cruz. Por lo tanto, aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó en Cristo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia nosotros somos salvos. ¿Se dan cuenta? Esto, amados hermanos, es el gran y maravilloso amor con que Él ha amado, nos ha amado a nosotros. Que va mucho más allá de ofrecer a las personas espiritualmente muertas, que si creen van a ser salvos. Como hace Juan 3:16. ¿Se percata usted? ¿Ya regresamos? ¿Ya aterrizamos un poco? ¿O falta todavía? ¿Qué es lo que hace Juan 3:16? Ofrece el evangelio a todo el mundo, para que nadie, no quiere Dios, que eso es congruente con lo que Él es. No quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie llegue a la condena. Es más, la Biblia muestra que incluso Dios no se complace en la muerte de los injustos. De los justos se complace, pero de los injustos no se complace. Por lo tanto, le ofrece el evangelio a cada criatura. Pero hay un problema. Esta criatura no va a responder si no es el obrar de Dios. Haciéndole creer, depositando en ellos fe que no puede producir ningún ser humano. Yo les comentaba hace unos sermones. ¿Cuántas veces hemos conversado con personas explicándole el evangelio, hablándoles del evangelio? No pueden salir de sus tantas dificultades, de sus tantos vicios, y entonces vienen buscando ayuda y desesperación, y les mostramos el evangelio, y están queriendo algo más. Y los llevamos una vez más. Mira a Cristo, cree en Cristo, arrepiéntete, cree en Cristo. No le podemos decir nada más, no podemos hablarle, ay, seguramente eres así porque tu papá te ha dejado en el pasado y necesitas un padre. Yo voy a ser para ti un padre, el reflejo del padre, yo voy a ser para ti. Ven a darte el abrazo del padre. Y se ponen a llorar, y entonces ahora sí te van a ver bien. No, eso no es lo que hace el evangelio. El evangelio es una orden. Implica una ordenanza de parte de Dios. Arrepiéntete y cree. Eso es lo que dice Juan 3:16. Pero ¿quién se va a arrepentir y quién va a creer? ¿Tiene la capacidad el hombre de arrepentirse y creer en Dios? ¿Qué dice usted? ¿Tiene la capacidad de hacerlo por su cuenta? No lo tiene. No lo tiene. Este amor que Dios ha entregado a los suyos es un amor mucho más grande que el amor de 3:16 de Juan. Es un amor que conquista nuestra muerte. Es un amor que nos da vida, que nos lleva a la fe y que nos une a Cristo, todo en un instante por su soberanía. Una vez más leámoslo, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, esto es su verdadero y gran amor. Por su gran amor con que nos amó. Hay un amor que es mucho mayor al amor que el mundo conoce. Al amor de benevolencia, al amor de beneficencia. Hay un amor mucho mayor. El gran amor con que nos amó. ¿Y cuál es ese amor con que nos amó? ¿Cómo lo ha manifestado? ¿Enviando a su Hijo a morir por nosotros? Claro que sí, pero nos ha provisto también la fe para creer en ese maravilloso sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es un amor vivificante. Por eso es que has podido creer en Cristo.
Juan 3:16 pareciera que es un amor arminiano, pero en el contexto general de las Escrituras entendemos que es un amor no que te deja solamente en el hecho de que tú decidas creer, sino que te coge y te lleva a creer como debe ser. Ese es el amor que va mucho más allá de Juan 3:16. Eso es el amor del cual Juan habla más adelante. Está comenzando su evangelio y dice, esta es la manera en la que Dios amó. Es un amor grandioso. Nadie ha amado así al mundo. Dios lo ha amado en general, incluso a los que se pierden. Lo ha amado de esta manera. Ha enviado la oferta gratuita a cada uno para que todo aquel que crea, todo aquel que se arrepiente, venga a Él, se arrepienta y sea hecho hijo de Dios. ¡Qué hermoso! Pero luego seguimos caminando en el evangelio de Juan y encontramos que las personas rechazan este evangelio, no pueden creer este evangelio. Y encontramos entonces en el contexto general del amor de Dios en las Escrituras, encontramos que hay un amor mucho más grande. Es el amor que no solamente claro que el sacrificio de Cristo es lo máximo y lo más grandioso, pero que te lleva a creer en ese sacrificio. No es que nosotros creemos y luego nos convertimos en ovejas, sino que Dios te hace oveja para que tú creas en Él. Ese es el gran amor con que nos amamos. Si te lo hubiera dejado a tu voluntad y te dice, cree, ¿qué ser humano hubiera creído? Toda la humanidad estaría perdida con Cristo crucificado en una cruz. Pero no ha sido así, porque aquellos que hemos creído en Él, nuestro Dios ha depositado la fe que se requiere para creer en esta preciosa locura que es el Evangelio. Y esto queda bien claro en Juan 10:25. Mire, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hay un amor que va mucho más allá del amar a todo el mundo de manera general. Es el amor que Dios da de tal manera que te lleva a creer porque te eligió como su oveja. Y la evidencia de eso es que tú crees. Es un amor que asegura para siempre. Así que tú y yo no creemos, como piensan nuestros amigos arminianos, que primero creemos para ser parte del rebaño de Jesús. No, Dios nos hace parte del rebaño de Jesús para poder creer. Esa es la manera. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las... espérate, eran ovejas antes de que dé su vida por ellas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el amor que nos ha entregado es más grande que cualquier amor que pueda existir? Y ese amor está basado en el sacrificio de su Hijo en la cruz. Dios ama a su Hijo, lo ama complacientemente, de tal manera que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y ese amor lo ha extendido a todos aquellos a quienes Él ha resucitado para que crean en el sacrificio de su Hijo. Y entonces Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y antes de morir, Él está diciendo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da. Es decir, primero son sus ovejas y luego entrega su vida. No por ovejas de otro pastor, no por cabras, sino por las suyas. Es decir, en primer lugar, Dios te ha amado de tal manera que te ha hecho su oveja para que luego tú puedas creer en Él. Este es un amor mucho mayor al de Juan 3:16, que es general para el mundo, que el mundo confunde. Él da su vida por las ovejas.
Significa que muere no solo para ofrecerles vida eterna, sino para asegurarse absolutamente de que todas sus ovejas van a creer en Él y lo van a seguir y van a tener vida eterna. Esto es algo que no entienden nuestros amigos arminianos. En Juan 10:16, Jesús mira más allá del redil actual de creyentes y dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas debo traer. Juan 11:51 incluso dice que murió para reunirlas, murió para traer a sus ovejas escogidas a la fe. Juan 10:27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz. Es así como pueden saber que son sus ovejas, pues oyen su voz y yo las conozco, dice, y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Porque nos ha amado con un amor diferente, un amor basado en su sacrificio. Y a todos aquellos a quienes han creído y a Él les ha llevado a creer, los ha amado con un amor complaciente, como ama a Cristo. Pero estos que oyen la voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les pregunto, ¿por qué vienen estas ovejas? ¿Tienen la capacidad de venir? Juan 6:37 nos dice que no tienen esa capacidad. Vienen porque el Padre les ha elegido y se los entrega a Jesús. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Vienen por qué? Porque Dios los trae. Por eso has venido a los pies de Cristo. Tú no lo querías, hermanos, hay que ser honestos. Yo no lo quería. Yo quería seguir en mis caminos. Yo quería seguir divagando en medio de mis pecados, gozoso y feliz, aunque con el corazón destruido y espiritualmente muerto, gozoso en mi carne, caminando sobre mis pecados. Y Él me volteó el rostro para mirarlo a Él. Y Él depositó la fe para que yo pueda verlo a Él como mi mayor tesoro, como el tesoro de Mateo 6:43, ¿no? Es Dios quien nos trae. Ese es el gran amor con que nos ha amado. Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Por eso es que cuando predicas el Evangelio hay gente que está: ¿qué estará hablando este hombre? ¿Qué estará hablando esta mujer? ¿Por qué no todo el mundo cree la buena noticia de Juan 3:16? El que cree en Él, dice ahí, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. ¿Por qué todo el mundo no ve eso y viene y cree en Jesús y tiene vida eterna? Nosotros nos damos cuenta que no está ocurriendo eso, ¿no, Priscila? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ajá. Ahí viene la condición. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero nadie va a creer, ese es el problema. Entonces nos amó con un amor mayor a eso. Para creer en Cristo. Nos ha depositado, nos ha puesto en nosotros la fe que se requiere. Nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Por qué la gente no acude en arrepentimiento a fe a Dios después de escuchar el Evangelio? Jesús responde en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No se puede. ¿Se dan cuenta? No se puede venir a recibir la oferta de Juan 3:16 por tu propia voluntad. Hay un amor mayor a Juan 3:16. ¿Por qué cualquiera de nosotros entonces sí vino al Padre? Sería la otra pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué Ángel sí vino al Padre en arrepentimiento y fe? ¿Por qué cualquiera de nosotros sí ha recibido a Cristo como el tesoro supremo de sus vidas? ¿Por qué? Porque hay un amor mucho más grande que Juan 3:16. Claro, el amor de Juan 3:16 es un regalo asombroso de Cristo al mundo para que la oferta gratuita de vida eterna esté disponible para todos.
No quiere que nadie se pierda. Cree y serás salvo. Cree y tus pecados serán perdonados. La ira de Dios va a ser quitada. Tendrás gozo eterno si crees. Y lo deja ahí. Y vemos que la gente no cree. No cree. Pero hay otro amor de Dios que va mucho más allá de ofrecer vida eterna. Y de hecho, la crea en tu corazón. No solamente la ofrece, la crea en tu corazón. Y ese es el amor que todos los hijos de Dios han experimentado. Es un amor mayor. Ese amor en el cual caminamos, disfrutamos, admiramos, nos sorprendemos, agradecemos. Y es un amor que nos fortalece, porque al final de cuentas no depende al final de nosotros, depende de Dios, quien nos ha escogido y nos ha llamado y nos ha llevado a creer. Por eso es que tu salvación está segura. Siéntete verdaderamente amado. Dios quiere que todos aquellos que han creído en Él se sientan verdaderamente amados y nos muestra, nos ha dado un amor mucho mayor que solamente ofrecernos el Evangelio. Ha hecho que creamos en su Evangelio. ¿Se dan cuenta? Que puedas entender que su amor es el amor más grande que Él tiene. Un amor en el cual Él no te va a soltar nunca de su mano. Pases las pruebas que pases. Pases la dificultad que pases. Venga lo que venga en el mundo. Dios te ha amado con un amor de tal manera que jamás te va a soltar. No solamente te ha dado la oferta gratuita del Evangelio, te ha llevado a creer en Él. Eso no lo ha hecho con todo el mundo. Es un amor de pacto, es un amor invencible, es un amor eterno. ¿Sabes? A pesar de que Moody no es de mis autores preferidos, pero debemos reconocer que ha sido un gran hombre de Dios, apasionado por Él. Pero Moody decía, cuando predicaba, decía estas palabras, a pesar de que no es ni calvinista ni nada de ello. Moody decía lo siguiente: escritas en el exterior de la puerta del cielo están estas palabras. La puerta del cielo tiene una entrada, y las palabras escritas para que vea todo el mundo es: todo aquel que quiera puede venir. Solo tiene que creer. Esa es la puerta escrita, decía Moody, en la puerta de los cielos. Todo aquel que quiera puede venir. Y una vez que alguien abría la puerta y una vez que entra, cierra la puerta y hay una segunda inscripción detrás de la puerta cuando ya estás adentro, que dice: elegido antes de la fundación del mundo. Increíble, ¿no? La oferta del Evangelio es para todos, hermanos. Pero una vez que la aceptas, entiendes y te das cuenta que fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo sea creado. Claro, el Evangelio de Juan y Juan 3:16 debe leerse antes de cruzar la puerta. Claro que sí. Pero si tú ya la cruzaste, déjame decirte que has creído en Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Estás en manos seguras. Y eso es porque Él te amó con un gran amor antes de que hayas nacido. Esto, hermanos, te evita todo pensamiento de soledad y de falta de amor con el cual tal vez pudiste haber nacido o pudiste haber crecido. Ay, que tu mamá te dejó, tu papá te dejó, que te hicieron algo en el pasado, que tu enamorado, que tu enamorada te abandonó, que te hirieron, te trataron como lo peor y entonces nadie te amó. No, déjame decirte que si has creído en Cristo, Él te amó desde antes que seas creado. Y ha asegurado tu salvación para siempre. Ese es el gran amor con que nos ha amado. Y cuando has venido a creer, a leer Juan 3:16 y has creído y has respondido en Él, Él te ha dado vida eterna porque Él en primer lugar abrió tus ojos para que creas. ¿Te das cuenta el gran amor que nos ha entregado? ¿Por qué temerles a las adversidades?
Si antes de nacer ya nos había amado. Si antes de que ocurran tus problemas, Él ya te había amado. Antes de que el universo sea creado, Él ya te había amado. Y había asegurado tu salvación. Había asegurado que tú creas en Cristo. Y había dispuesto que su Santo Espíritu moraría en ti para siempre. Y aunque todavía falles en este mundo, ese amor, ese gran amor con el que te ha amado, te sostiene hasta llevarte al final y para siempre. ¿Cómo podemos decir que no nos ama? Pastor, mi chica no me quiere. Tonterías. Mi papá me ha abandonado desde cuando yo era chiquito. Tonterías. Eres amado desde antes de la fundación del mundo. Siéntete así. Ese es el gran amor con que nos ha amado. Ha depositado su Santo Espíritu en nosotros. Disfrutémoslo y vivamos para Él. Pongámonos de pie. Una vez más recuerdo, en la puerta del cielo está la inscripción bien grande. Ven, cree. Todo el mundo puede venir y vengan. Solo necesitan creer. Y una vez que has creído, tú te das cuenta. Esa fe te la puso nuestro Dios. Ha asegurado que ocurra esa fe. Ese es el gran amor con que nos amó, del cual habla Efesios. Un amor inquebrantable. Un amor que te sostiene y te lleva hasta el final. Por eso podemos observar los problemas y, como dice el cántico, no miramos por encima del sol. Miramos a nuestro Cristo sentado, soberano, sosteniéndonos para siempre. Qué gran amor nos ha dado nuestro Dios. Si tú en esta noche no has creído todavía en Cristo, pues te llamo a creer. Te invito a creer. Entrégale tu vida. Ven a Él, abandona tu pecado, abandona tu rebeldía. Quebranta tu corazón. Sí, hazlo, quebranta tu corazón y dile: Padre Celestial, ayúdame, perdóname. Perdona mis pecados. Llévame a creer en Cristo como mi mayor tesoro. Hazlo de todo corazón y te aseguro, a quien venga a Él con el corazón quebrantado, Él no lo echa fuera. Y hoy mismo puedes comenzar a vivir la vida abundante que Él regala a todos sus hijos. Y una vez que lo hagas, déjame decirte la noticia completa. Habías sido escogido antes de la fundación del mundo. Y si te arrepientes, es algo que iba a ocurrir. Porque Él así lo había ordenado.